Bien, amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Aquí estamos una vez más, dándole las gracias primeramente a Él por esta oportunidad, por este privilegio que nos extiende y nos permite, ante todo, aún estar escuchando su palabra. Vamos a estar orando para así dar inicio al devocional en esta mañana y disponernos a escuchar su palabra. Oremos. Padre, excelentísimo Señor, delante de ti estamos una vez más en este momento, Señor. Padre, conscientes que estamos pasando por un tiempo crucial, Señor, que vivimos un tiempo, Señor, en afanes, Señor, pero que a usted le ha placido aún tenernos aquí, guardarnos, Señor, y le agradecemos cada día, Señor, por este gran privilegio que nos da, Señor, de saber que nos ha escogido, nos ha redimido y que estamos aquí, Señor, como tus siervos, como tus hijos, Señor, y venimos a ti, Padre. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tú reveles a cada corazón, a cada vida, Señor, y que podamos pararnos y creer cada día, Señor, lo que tú nos tienes para cada uno de nosotros, Padre. Nos disponemos ante usted una vez más, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así, amados hermanos, nuestro amado profeta con ustedes. Ya regresamos en unos momentos. Si usted tiene una petición, una necesidad, recuerde que Él conoce y sabe su necesidad. Ya regresamos. Dios les bendiga. Realmente es un privilegio venir a la casa de Dios temprano en esta mañana y adorar a nuestro Señor, nuestro Cristo resucitado. Acabo de llegar hace un rato. Tuvimos una maravillosa reunión misionera anoche, un culto. Predicamos casi hasta cerca de la medianoche. Y esta mañana nos levantamos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Cuán maravilloso es reunirnos para congregarnos. Como estaba diciendo el hermano Tom, hoy fue el día en que él demostró lo que era. Cualquiera podía morir, pero solo Dios podía resucitar. En su vida, él se veía como Dios, predicaba como Dios, sanaba como Dios, él actuaba como Dios. Él era Dios. Y demostró en la mañana de Pascua que Él era Dios. Él fue más que un hombre. No era un profeta, aunque Él era un profeta. Él fue un buen hombre, pero aún así era más que un buen hombre. Él era Dios. Así que este es el día, en memoria de su resurrección, en que Él lo demostró. Si hiciéramos un viaje esta mañana y bajáramos a lo largo del río Ganges, uno encontraría a las madres allí sacrificando sus pequeños bebés a los caimanes, cocodrilos, arrojándolos. ¿Qué le parece esa sinceridad? Y toman a sus pequeños gorditos y los lanzan allí para que los cocodrilos los aplasten. Esa sí es profunda sinceridad. Si viajáramos por la India, hoy en día uno encontraría en las veredas de las calles muchas personas tal vez acostadas en camas de clavos, caminando por el fuego y atormentándose de alguna manera. Algunos de ellos, por supuesto, solo payasean, porque es para los turistas. Pero por allá en el interior hay un hombre genuino que está acostado allí castigándose, pensando que puede encontrar el descanso y la paz, rezando a Mahoma. Un cuadro lamentable el otro día mientras subía por el Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén, más bien. Estaba justo en el sitio mismo de la crucifixión, en un cementerio de Mahoma. Una mujer estaba bajo un montoncito de maleza que había acomodado allí, con un pedazo de pan negro duro. Había estado tendida allí durante días, llorando por el alma de su ser querido que había fallecido. Allí mismo, en el sitio donde estaba la cruz. Y así, ver el mundo en su condición pagana. Estaba hablando con el hermano Gadus no hace mucho. Acababa de regresar de China. Dijo hermano Branham, fue una imagen lamentable de ver en China. Dijo algunos de ellos, tal vez con las manos en alto por 4 años, sin parar, hasta que las uñas les crecieron en sus manos y se les enroscaban hacia atrás. Decían, nunca quitaré la mano hasta que me des paz en mi alma, gran Buda. Y también muchos de los niños pequeños, cuando son jóvenes, se rompen los pies en el arco así.
y solo usan un zapato como talla 2 o 3 toda su vida. Piececitos cortos porque se están sacrificando a algún dios pagano. He visitado la tumba de la mayoría de los fundadores de alguna religión, la de Mahoma y también la tumba de Buda y Confucio y muchos de los filósofos. Pero hoy, sobre todo, nosotros los cristianos podemos alzar nuestro rostro y cantar. Él vive, Él vive. Cristo Jesús vive hoy. Pueden preguntarme cómo sé que Él vive. Él vive en mi corazón. Y hoy tenemos una tumba vacía. Hace como unos 2 años iba caminando a la tumba, muy temprano una mañana, para colocar una flor en la tumba de la madre de mi muchachito que falleció y de su hermanita descansando en su brazo, aquí en el cementerio de Walnut Ridge. Y mientras íbamos, el pequeño sollozó 2 o 3 veces mientras lloraba, trayendo una pequeña maceta de flores. Nos arrodillamos allí, nos quitamos los sombreros y los pusimos en la tumba, al lado de la tumba, y levanté la mano y le puse encima mis brazos. Le dije, Billy, allí están tu madre y tu hermanita. Sus cuerpos están aquí abajo, sus almas en la presencia de Dios. Pero más allá del mar, lejos, hay una tumba vacía hoy, que es un monumento para todos los cristianos. Él vive, Él vive. Esa es la base fundamental de nuestra fe cristiana, que Jesucristo vive hoy. Ahora, como estaba escrito en el anuncio, pues usualmente en nuestro servicio de mañana de Pascua, generalmente cantamos una canción o 2 y pasamos la mayor parte del tiempo aquí en el tabernáculo. Si hubiera algunas visitas con nosotros, bueno, la mayoría de nuestro tiempo aquí es para la palabra. Somos grandes personas cuando creemos la palabra de Dios. Y fundamentalmente, creo yo, esa es la manera y ese es el sitio correcto. Y hoy tengo algunas cosas muy vitales de las que quiero hablar, de la resurrección, algunas cosas fundamentales. Y yo mismo quiero anotar algunas cosas al avanzar. En primer lugar, vamos aquí a la Escritura, en el capítulo 24 de Mateo, o el capítulo 22 más bien, y comenzar con el versículo 41. Quiero leer un texto de la Escritura, luego pasar a la resurrección. Mi tema para el servicio de esta mañana está aquí. Mientras los fariseos estaban reunidos, les ruego me disculpen, yo fui al lugar equivocado en mi lectura del texto. Era Mateo el capítulo 23, creo. Un minuto. Lo lamento, pero llegué tarde anoche y no preparé bien el texto esta mañana, en dónde encontrar mi lectura de la Escritura. Oh, sí. Y decida a mi discípulo que me encontraré con ellos en Galilea. Muy bien, Señor. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, les dio una comisión aquí a estas pobres mujeres, después de su resurrección. Que Él lo que iba a hacer, debía decirles que Él se iba a encontrar con ellos en Galilea, donde les prometió que Él se les aparecería y que Él estaría para siempre con ellos. Ahora en el capítulo 28 de Mateo, más bien, y comenzando con el versículo 7, leemos: E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Fue el mensaje del ángel a las mujeres, a María y a las 2 Marías. Fue en la primera mañana de Pascua. La gloriosa noticia se había anunciado. Cuando Él vivió aquí en la tierra, caminó como un hombre. Parecía un hombre. Tenía todo su ser exterior como un hombre. Sin embargo, interiormente, era más que la humanidad. Él era Emmanuel. Hoy es el aniversario del mayor evento que haya sucedido en todo el mundo. Nunca hubo un hombre fuera de este hombre, Cristo Jesús, quien dijera: tengo el poder de entregar mi vida
y tengo el poder de volver a tomarla. Confucio, sí, y Mahoma, y Buda. Muchos de los otros fueron grandes filósofos, pero cuando murieron, eso fue todo. Habían concluido para siempre. Los enterraron, y se terminó. Pero este hombre tenía el poder de entregar su vida y de levantarla de nuevo. La única persona que podía hacerlo. El único que ha probado que podía hacerlo. Y bueno, pues ese ha sido el temor del hombre por todas las edades, la muerte. Todo hombre que llega al mundo siempre ha temido a la muerte. Grandes, hemos tenido Napoleones, hemos tenido Hitlers y de todo. Pero cuando llega la hora de la muerte, todos se encogen. He escuchado a hombres hablar y jactarse con grandes blasfemias. Pero cuando llega la muerte, ellos todos se encogen. Como Bob Ingersoll, el gran y famoso incrédulo, cuando sacó su reloj y se lo ofreció a sus padres y dijo: si Dios existe, que yo muera en un minuto, marcado por este reloj. Luego, después de que pasó el minuto, no se murió. Soltó un gran ja ja y una palabra y dijo: ¿ya ven? Dios no existe. Pero por supuesto, eso era solo para cumplir la Escritura. La Escritura dice que vendrán burladores en los últimos días, y los tenemos. Así que él dijo: bueno, ven, Dios no existe. Pero en la sala del hospital, cuando se estaba muriendo, donde muchos se habían reunido para ver lo que sucedería, gritó: ¡oh, Dios, ten misericordia de mi alma! Mi padre era un amigo muy personal un amigo cercano, mejor dicho, de un incrédulo reconocido. Y decía: Dios no existe. Maldecía la idea del ser de Dios. Su esposa enganchaba la carreta e iba a la iglesia. Y él salía a arar su maíz el domingo y todo, solo para mostrar que no existía tal cosa como Dios. Un día acababa de cargar el trigo, ya todo sacudido. Cayó un rayo, lo quemó. Salió, levantó la mano y maldijo la mera idea de Dios. Y cuando lo hizo, un rayo cayó en su establo donde tenía algunos caballos de pura sangre y los mató a todos. Y unas semanas después de eso le dio fiebre tifoidea y murió, mientras mi papá ayudaba a sostenerlo en la cama. Y gritaba y lloraba. Los demonios lo venían a buscar, envolviéndolo con cadenas y todo lo demás. Y cuando ya se iba, llamó a toda su familia, sus hijos pequeños. Les dijo: no vayan por el camino que fue su papá, vayan por el camino que va su madre, porque es el único camino de la vida. Tengo un libro en casa y da el testimonio de muchos hombres destacados, como una de las grandes reinas de Inglaterra y algunos de los otros hombres. Cuando estaban frente a la muerte, gritaban y lloraban. La reina Isabel de Inglaterra dijo: si pudiera daría mi reino por 5 minutos más de vida para poder arrepentirme y mi corazón estar a cuentas con Dios. Otro gran hombre famoso dijo: estoy saliendo a la oscuridad, no sé a dónde voy, Y otro gran ateo habló y dijo: parece que hay 2 paredes. Y grité y dijo: solo hay un eco de pared a pared. No pudo oír más. Había aplazado el día de la salvación hasta que ya era demasiado tarde. Luego pienso en hombres famosos, destacados, que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Pienso aquí en D.L. Moody, en su muerte. Mucho se ha dicho: no, ¿es esta la muerte? Él dijo: este es el día de mi coronación. Y pensé cuando Juan Wesley, cuando estaba agonizando, cuando le dispararon a Abraham Lincoln y se estaba desangrando, acostado por ahí en un lugar. Pasé por un museo y por aquí en Illinois hace algún tiempo vi a un hombre de color, ya de edad, con un pequeño anillo de pelo canoso alrededor de la cabeza, caminando, mirando. Después de un rato se detuvo y las lágrimas corrían por sus mejillas. Retrocedió y comenzó a orar. Lo observé por unos minutos. Yo también caminaba por allí, así que me acerqué y le dije: tío, ¿qué pasa? Veo que está orando.
Él dijo, mire eso allí. Bueno, vi lo que estaba allí, y lo único que pude ver fue un vestido. Y él dijo, yo dije, solo veo un vestido. Pero dijo, mire, señor. Él dijo, debajo de mi abrigo hay una cicatriz de ese látigo de la esclavitud. Él dijo, y allí está la sangre de Abraham Lincoln. Dijo, se necesitó la sangre de Abraham Lincoln para quitarme ese látigo de la esclavitud. Pensé, si eso emociona a un hombre de color, la sangre de Abraham Lincoln, porque le quitó ese látigo de la esclavitud, ¿qué debería significar la sangre de Jesucristo para el creyente? Cuando miramos atrás al Calvario y vemos allí que Él tomó ese látigo de la esclavitud del pecado de nuestros corazones y nos liberó, de la cual hemos estado hablando las últimas noches. ¿Qué diferencia ella hace? Abraham Lincoln, cuando se estaba muriendo, él tenía un objetivo, y cuando le dispararon allí, en esta gran catedral, y se estaba muriendo en su cama, dijo, coloquen mi rostro hacia la puesta del sol. El sol se estaba poniendo al atardecer. Lincoln estaba respirando y la sangre gorgoteando en sus pulmones. Él siempre había confiado en Dios. Dijo, levanten mis manos. Y le sostuvieron la mano. Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mientras inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Paul Rader, un amigo mío íntimo que escribió mi canto lema, Solo creed, cuando se estaba muriendo, acababa de apoyar su hombro, la cabeza sobre el hombro de mi representante, el señor Baxter. Había sido un gran hombre valiente que había viajado por los mares y en el extranjero y todo. Y se había juntado por allá y se asoció con algunos fundamentalistas. Y su mensaje lo atribuló hasta la muerte. Y cuando se estaba muriendo, estaba tendido en el cuarto y ya cerca de la muerte, agonizante. Y esta es la verdadera victoria de un hombre. Él siempre fue gracioso, Paul, como muchos de ustedes lo conocieron. Tenían el cuarteto del pequeño instituto bíblico Moody allá, y tenían todas las persianas de las ventanas alrededor cerradas. Cuando estaba muriendo, él se levantó, miró, sacudió la cabeza y dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Ustedes o yo? Dijo, abran esas cortinas y cántame unas buenas canciones de gospel, avivadas, de resurrección. Y cuando empezaron a cantar así, dijo, ¿dónde está mi hermano, Luke? Trajeron a su hermano. Luke anduvo con él como mi hijo lo hace conmigo, y así. Luke estaba en la habitación de al lado, llorando. Luke entró, un hombre grande de hombros anchos, probablemente lo conozcan, a él y a mamá Sunday, y todos ellos estaban allí. Cuando se dio la vuelta, tomó a Luke de la mano, le dijo, Luke, hemos recorrido un largo camino juntos. Pero piénsalo, en 5 minutos a partir de ahora estaré de pie en la presencia de Jesucristo, vestido con su justicia. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes y al partir dejamos atrás huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez alguien más, navegando por el solemne océano de la vida, un hermano abandonado y naufragado, al verlas, cobrará ánimo nuevamente. Pienso en el Salmo de la Vida, el gran poeta inglés Longfellow, cuando lo escribió. Estuve junto a su tumba aquí hace unos meses. Pensé en su gran poesía y en lo que le dio al mundo, y ese Salmo de la Vida fue uno de mis favoritos. La muerte siempre infundió temor. El hombre le temió desde el principio, desde allá atrás, desde el huerto de Edén. El hombre le temió a la muerte. Pienso en el gran profeta Job cuando estaba allí esa vez y sabía que tenía que partir. Habló del gran sermón allí que tenemos en Job 14. Al mirar las flores, cómo morían y resucitaban. Al mirar los árboles, si sopla se caen, el viento los arranca, se muere. Pero vuelve a vivir. Dijo, con unas pocas gotas de agua. Sí, dice, vive.
Vemos a nuestros animales y todo eso, cómo viven y mueren. Todo lo que sea un ser viviente que se mueve, al morir, nunca más vuelve a vivir. Entonces, Job se preguntó cómo es que Dios podía tomar una flor y hacerla vivir de nuevo. Y, con todo, él no podía vivir de nuevo. Él dijo, si un hombre entrega el espíritu, se consume. ¿Y dónde está? Él dijo, sus hijos vienen a honrarlo, pero él no lo sabrá. Entonces dijo, oh, si tú pudieras esconderme en la tumba y me guardaras en un lugar secreto hasta que tu ira se haya apaciguado. Tú me designas un tiempo y unos lazos, y no puedo pasar. Pero si me guardaras en el lugar secreto hasta el día de tu ira, justo en medio de su angustia, justo en la hora más oscura, justo en ese gran momento crucial, bajó el pequeño Eliú y comenzó a hablarle, diciéndole que la flor no había pecado, que él era el que había pecado y que habría una resurrección. Algún día habría un justo quien vendría, hecho conforme a este mundo y en la forma de la imagen de Dios, moldeado como un hombre, tomaría sobre él la forma de carne pecaminosa, en otras palabras, y se pararía en la brecha entre un Dios enojado y santo y un hombre pecaminoso, y pondría sus manos sobre ambos y haría un puente en el camino. Y cuando Job vio eso, estaba mirando la resurrección del Señor. Él lo vio. Ahora fíjense, en otras palabras, Job estaba tratando de entender esto, que yo sé que cuando un hombre va al polvo de la tierra, simplemente se corrompe y se desvanece. Yo lo he visto. Nunca se levanta de nuevo. Simplemente se acuesta y entrega el espíritu y se va. ¿Y dónde está? Nadie sabe dónde está. Pero veo que otras cosas vuelven de la muerte, pero él no. Entonces, cuando este profeta entró en el Espíritu, Dios empezó a mostrarle lo que iba a ocurrir, que habría alguien que quitaría el pecado del mundo y se levantaría de nuevo. Él vio la resurrección del Señor. Pues me encanta eso. Cuando lo pienso, él dijo que se puso de pie, se sacudió. Había estado sentado en un montón de cenizas. Vaya, como decimos hoy, la mala suerte había golpeado su casa. Todos sus hijos habían muerto, sus riquezas se habían esfumado, su salud se había deteriorado. Él, un cristiano, o un creyente, sentado allí, abandonado. El hombre, incluso su iglesia, le había dado la espalda. Él estaba allí rascándose las llagas. Y entonces, cuando el Espíritu del Señor vino sobre él y vio la resurrección esta mañana, ustedes saben, se puso de pie y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días Él se parará en la tierra. Y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, sin embargo en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí. Él sabía que lo vería en los últimos días, porque habría una resurrección general. Pienso en David cuando estaba envejeciendo, siendo el gran rey que era. Dios le había jurado que de los frutos de sus entrañas levantaría a Cristo para que se sentara a su diestra. Entonces veo a David ya viejo, llegando al final de su camino, ya casi sin fuerza física. Dijo, además mi carne descansará en esperanza, porque Él no dejará que su santo vea la corrupción, ni tampoco dejará su alma en el infierno. Él vio anticipadamente a Jesús, la resurrección de Cristo, y sabía que su cuerpo no se quedaría en el polvo de la tierra, sino que se levantaría de nuevo. Pienso en Abraham, allá cuando Dios lo sentó y dijo, ahora, Abraham, estás envejeciendo, y ya has pasado la edad, tú y Sara, los dos, y ya has pasado la edad de tener hijos, pero te voy a dar un hijo de la promesa. Luego, como Abraham comenzó su viaje y se fue a la tierra prometida,
y esperó allí el momento en que este ser bendito vendría, que representaría a Cristo Jesús. Y después de 25 años de creer en esta promesa, un poco antes de que se cumpliera la promesa, entonces Dios se le apareció a Abraham y le mostró que en la muerte Él crucificaría a su hijo y en la resurrección Él lo resucitaría y le daría todo. Haría que las sombras fallaran, todas las cosas que habían estado acechando al hombre y la muerte. Y ese horror que cargaba la muerte fallarían cuando vieran esto. Y le dio al anciano Abraham un avance de ello. Y él pasó a través de estos pedazos de animales que él había cortado. Lo que acabamos de ver hace unas semanas, o la semana pasada, mejor dicho, o la antepenúltima, en nuestros servicios, de cómo él hizo que esta pequeña luz blanca, que era Dios, pasara a través de estos, confirmando el juramento del pacto. Y luego volvió y bendijo a Abraham, un anciano de 100 años y una mujer de 90. Volvieron a ser un joven y una joven, y dio a luz a un hijo, Isaac, y por él vino la semilla de Abraham. De Isaac viene David, de David viene Cristo, de Cristo viene la resurrección de los muertos. ¡Qué gloriosa promesa! Como Dios a través de los tiempos mostró anticipadamente todas estas cosas. Luego, finalmente, y como hemos repasado en los últimos días, como fundamento de cómo todo el pueblo, todos los profetas del Antiguo Testamento, especificaron su lugar de entierro. Hoy irán al cementerio, muchos de ustedes les pondrán flores a sus seres queridos o en sus tumbas. Ahora observen esto. Todos los profetas de antaño no tenían ninguna escritura como nosotros la tenemos, ninguna promesa divina de Dios. Solo era por medio de la dirección del Espíritu Santo. Los hombres de antaño, siendo movidos por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Cada uno de ellos, al morir, especificaron que querían ser enterrados en Palestina. No querían murieron fuera de Palestina, muchos de ellos, pero querían ser enterrados en Palestina, porque Dios dio las primicias de la resurrección en Palestina. Luego, cuando llegó Jesús, pues le hicieron lo que ellos habían dicho que harían. Cuando nació en Belén, él entró por vía de una puerta de establo. Salió por la pena capital. Mientras estuvo aquí en la tierra, jamás viajó 50 millas en su vida. Nunca fue a ninguna parte, solo alrededor de Palestina. Pero el mensaje de su evangelio ha viajado a todo punto y rincón del mundo. Nunca escribió un libro en su vida. Sin embargo, el libro escrito de él ha superado en ventas a todos los libros de todas las épocas. La Biblia. Sin embargo, ahí dentro, nunca fue a una universidad en su vida. Y aún así se han levantado más universidades en honor a él que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra, o cualquier otro nombre, o cualquier otro hombre. Y él nunca viajó muy lejos. Vivió una vida humilde y pobre. Fue mofado, se burlaban, se reían de él. Y él dijo que tenía poder para dar su vida y poder para levantarla. Cualquier hombre pudiera presumir algo así, cualquiera. Pero él confirmó su afirmación cuando se levantó en la mañana de Pascua, diciendo que traspasaron sus manos y sus pies y su costado, y coronaron de espinas su cabeza, y murió allá, gritando por misericordia en el Calvario. Cuando estuvo en la tierra, él se veía como un hombre y actuaba como un hombre. Y cuando murió allá en el Calvario, gritó pidiendo misericordia como un hombre. Pero cuando se levantó en la mañana de Pascua, demostró que era más que un hombre. Él era Dios. Tenía el poder de dar su vida. Ahora, para comenzar, en la mañana, el grupito de discípulos estaba muy desconsolado. No entendían lo que había pasado. Algunos de ellos querían volver a sus redes de pesca. Ahora, un pequeño avance de lo que era la muerte.
y lo horrible que era la muerte, y para los fundadores, por toda nuestra religión cristiana, como las promesas les fueron dadas a estos patriarcas que mencioné esta mañana. Ahora, vengamos directo al punto. ¿Dónde está? Estos pequeños discípulos, después de que ellos, este grupito odiado al principio, no tenían muchos amigos en esta tierra. Y todo hombre que sirva a Jesucristo no tendrá muchos amigos en esta tierra. No tiene que pararse en su convicción, solo. Muchas veces uno tiene que pararse solo, pero Él prometió que se pararía con usted. Estaré con vosotros hasta el fin. Y ahora, mientras lo veo a Él, estudiémoslo. Él había sido apresado. Ellos pensaban porque podía hacer milagros. Y Él declaraba que no hacía nada en sí mismo, sino lo que el Padre le mostraba. Pero Él hacía milagros. Y cuando Él fue entregado en manos de Pilato, ¿cómo podían esperar ver al Mesías de Dios despojado de sus ropas y parado allí, y golpeado, y herido, y molido, y abatido, y escupido, y ni siquiera abrir su boca y decir una palabra al respecto? Eso les había quebrantado el corazón. El mismo hombre quien pudo extender su mano y decir, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Aquel quien podía detener una procesión fúnebre y poner su mano sobre el ataúd y decir, joven, a ti te digo, levántate. Y él salió. Uno, quien entró a un hogar desconsolado, donde una hija acababa de morir. Jairo, un sacerdote que se había puesto del lado de Jesús y había llegado a ser un creyente. Y él entró, dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Seguramente deben haberlo sabido. Ciertamente en eso había algo. Él entró, la tomó de la mano, la miró y dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y una muchacha que estaba muerta, ya sin alma, se puso de pie y vivió de nuevo. Y cuando fue a la tumba de Lázaro, llorando como un hombre, las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras él lloraba, parado allí, y un hombre que llevaba 4 días muerto, con gusanos entrando y saliendo de su cuerpo, y verlo levantar su pequeña figura así, diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá jamás. Piénsenlo. El que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¡Qué gran esperanza tenemos entonces esta mañana, cuando visitamos nuestras tumbas de nuestro ser querido! ¡Qué gran esperanza tenemos en esta carne mortal hoy! Y el Espíritu Santo dando testimonio. Él vive y nunca morirá. Tiene vida eterna. Sin embargo, cargamos los cuerpos sobre la tumba aún del más santo de nosotros, pero adentro ellos están vivos, están viviendo en algún lugar. Cuando Él se puso de pie, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y había un hombre tendido allí, dijo, quiten la piedra. Y la corrupción de su cuerpo, ese olor a cuerpo humano, ya saben lo que es. Cuando fueron, era un olor allí que enfermaba. Pero Él habló y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que llevaba muerto 4 días se levantó de la tumba. ¿Cómo podían ver a un hombre con ese tipo de poder, colgado en el Calvario, con toda esa burla? Escupos de soldados que se burlaban de él cayéndole de la barba, arrancando puñados de barba de su cara y golpeándolo en la cabeza. Y le decían, profetiza y di quién te golpeó. Cuando vieron clavos romanos traspasando sus manos y sus pies, ¿cómo podían ellos ver a un hombre como ese morir? Fue porque Dios requirió el juicio y Cristo tomó nuestro juicio. ¿Cómo se decepcionaron? Ellos se habían ido, regresando a sus redes de pesca. Pedro dijo, voy a pescar. Los discípulos dijeron, iremos contigo. Y lo hicieron. Estaban completamente destrozados, decepcionados.
Allí bajaron su cuerpo, lo envolvieron en un lienzo y lo pusieron en la tumba. Y dijeron, ese es el final de ese fanático. El mundo estaba en contra de él. Dijeron que él era un santo rodador. Él estaba loco, él era un fanático y todo eso. Pero él había dicho que era Dios. Él se parecía a él, actuaba como él. Demostró que él era Dios. Así es. Una mujer dijo no hace mucho, como lo he dicho tantas veces. Ella dijo, él no era divino, hermano Branham. Una mujer de la ciencia cristiana. Dijo, era solo un hombre. Dijo, él era solo un hombre. Yo le dije, él fue más que un hombre. Él era Dios. Dije, ¿él era Dios o un engañador? Ella dijo, bueno, al llorar en la tumba de Lázaro, demostró que él no era nada más que un hombre. Le dije, cuando él estaba llorando, lloró como un hombre, pero cuando resucitó al muerto, demostró que era Dios. Así es. Dije, cuando tuvo hambre, él tuvo hambre como un hombre. Pero se imaginan a un hombre pararse junto a una higuera buscando algo para comer. Y unos días más tarde tomó unos pocos panecillos, como 2 panecillos y 2 o 3 pedazos de pescado, y alimentó a 5,000 personas con pescado cocido. Se podrían imaginar a un hombre parado en el Calvario, colgado allí entre el cielo y la tierra, clamando, tengo sed, tengo sed. Y aún habiendo convertido el agua en vino, el mismo creador del agua, parado allí, gritando por agua. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros, en su pobreza, llegáramos a ser ricos. Él, en su muerte, murió como un pecador, para que nosotros, en nuestra muerte, pudiéramos morir como hijos e hijas de Dios. Pienso cuán diferentes las muertes. El viejo papá Hayes aquí abajo, cuando estaba muriendo, llamó a sus hijos junto a su lecho. Y allí había estado en coma por 2 o 3 días. Él tenía un dicho. Decía, querido, bendita sea mi alma. Y era todo. Llamó a sus hijos al lado de su cama, barba larga, blanca y frondosa. Dijo, queridos, bendita sea mi alma. Pensaron que papá Hay había muerto. Dijo, yo nunca moriré, porque Jesús vive, yo también vivo. Y allí bendijo a cada uno de sus hijos. Dijo, levanten mis manos. Él no podía sostener las manos en alto. Y uno de sus muchachos se puso a un lado, levantó esta mano, el otro levantó esta otra mano, y él empezó a cantar. Y al alzar sus ojos hacia el cielo, dijo, día feliz desde que Jesús lavó mis pecados. Me enseñó a orar y a vivir con regocijo todos los días. Y cerró los ojos y se fue al encuentro de Dios. Déjenme decirles, así es como yo quiero partir, de esa manera. Permítanme morir en Jesucristo. Entonces, cuando sus discípulos vieron eso, todas las decepciones y todo que él tuvo, parecía ser que les había defraudado. Y todos ya habían regresado a pescar. Uno volvió a su trabajo y el otro se fue por acá. Ahora queremos empezar esta mañana en la tumba. Luego, después de su resurrección, María, Marta y María la Magdalena y María la madre de Jesús. Fue temprano una mañana. Mantuvieron su cuerpo en la tierra durante el Sabbat, pues era una costumbre que no hacían nada en el día de Sabbat. Así que él murió el viernes por la tarde a las 3 y se levantó muy temprano el domingo por la mañana. Ahora quiero resolver esta pregunta, ya que ustedes están aquí esta mañana en este servicio matutino. Mucha gente dice, ¿cómo entonces es que él dijo que él estaría en la tumba 3 días con sus noches? Él nunca dijo que haría eso. Él dijo, dentro de estos 3 días levantaré mi cuerpo, ¿ven? Ahora, la razón por la que él lo hizo fue porque David había dicho en un lugar de la Escritura, no dejaré su alma en el infierno, ni dejaré que mi santo vea corrupción. Y él sabía que la corrupción entra en el cuerpo humano después de 72 horas, 3 días y noches. Y en algún momento, dentro de esos 3 días y noches,
Dios iba a levantarlo. Así que él murió el viernes por la tarde a las 3 y se levantó temprano el domingo por la mañana. Ahora tomemos un pequeño drama aquí y detengámonos un momento para observar. Puedo verlo a él toda la noche. Pobrecita María, la madre, su corazón estaba quebrantado. La profetisa Ana le había dicho que sería traspasada para revelar los pensamientos de muchos. Cómo su cuerpo fue afligido y su propio y amado bebé colgado en la cruz. Y qué desgracia le había traído él a la iglesia. Pero aún así, en su corazón, ese amor de madre se extendió. No importaba lo que él había hecho. ¡Cuánta desgracia! Él murió bajo pena capital, como un convicto hoy que saldría para ser colgado o electrocutado o algo así. Así es como él murió, en vergüenza y desgracia. ¿Ven cómo Dios castigó el pecado? Y luego, cómo ella había llorado, probablemente toda la noche. Y ella y María Magdalena, ella había conocido su poder. Ella sabía que había algo en él que era diferente de cualquier otra persona. Le había expulsado 7 demonios. Todo aquel que ha sido liberado del diablo por el poder de Jesucristo sabe dónde está parado. Nadie puede venir en su gran divina presencia y jamás ser la misma persona. En usted hay un cambio. Algo le sucede. O usted puede hacer algo en psicología, e imaginar esto y aceptar esto, una cierta cosa y algunas teorías o algo así. Pero nosotros no creemos en la teología, creemos en el poder de la resurrección de Jesucristo. Y cuando usted llega a su presencia, hay algo que sucede en su vida que lo cambia, y usted ya nunca es el mismo. Un hombre que ha estado en la presencia de Cristo. Así que había expulsado 7 demonios de ella, orgullo y envidia, y ella se creía muy bonita y que no había nadie como ella. Pero cuando Jesús le habló y le dijo, sé limpia, todo eso la dejó. Vino a ser una nueva persona. Ya no era tan bonita a su manera de ver, sino que ella se envolvió en el manto de la mansedumbre y la gentileza y siguió al Maestro. Ella lo amaba. Entonces, en la mañana de Pascua, puedo verla. Sus discípulos se habían ido, sacaron unas barcas de pesca, algunos. Otros se habían ido a casa. Y otros yendo por diferentes caminos, volviendo a sus tareas. Pero entonces, muy temprano, puedo ver a María la madre y María Magdalena comenzando a subir la ladera para ir a la tumba. Tenían algunas especias y cosas. Querían ungir su cuerpo y darle sepultura. Y así que mientras suben la colina, puedo imaginarme viendo otra escena. Miremos por aquí. Puedo ver un montón de soldados de pie allí. Habían estado jugando a las cartas toda la noche, o tirando los dados, o jugando con sus dados, los dados en el suelo. Y habían estado jugueteando. Alguno de ellos dice, oye, ¿recuerdas a ese embustero? Dijo que en 3 días él iba a levantarse. Así que veámoslo, subamos a la tumba. Y puedo verlo subir hasta allí y darse palmadas en el pecho y relucir su gran armadura así y la espada romana, diciendo, veremos lo que él puede hacer. Pues la tumba estaba sellada, era un sello romano. Y ay del que rompiera ese sello. Y había una piedra allí que tomó una centuria de hombres, es decir, 100 hombres para rodarla allí. Una gran piedra que habían rodado cerrando la tumba. Oigan, él está allí, muy seguro, y se estaban divirtiendo. Pero allí venían, ya casi amanecía, mientras ellas subían por la colina, y eran 2 mujercitas, muy temprano, tal vez tomadas de brazo al caminar. Casi puedo verlo, como iban por la ladera de la colina. Y puedo oír a María, la madre, decirle a María Magdalena, pues ¿quién quitará la piedra de la tumba? Que
¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, puedo oír a María responder, Dios se encargará de eso. Eso es lo principal, no importa. La gente dice, ¿cómo voy a hacer esto o aquello? Dios se encargará de eso. Usted solo tiene que avanzar, ¿ven? Dios se encargará de todo lo demás. Entonces, de repente vemos que todas las estrellas comienzan a apagarse. Y de pronto solo queda una estrella, la gran y brillante estrella de la mañana allí. Puedo ver como todo, y los soldados riendo y burlándose. Decían, bueno, ya ves, ha amanecido, y aún no ocurre nada. Y así seguían, diciendo, ven, el sol era un engañador. El sol era un hombre como muchos de esos engañadores que han venido en estos días y en otros días, y que han hecho estas cosas, pero luego, o que han afirmado tales cosas. Pero entonces, de repente, me puedo imaginar que todas las avecitas, los petirrojos dejaron de cantar. Las aves dejaron de cantar. El poeta dijo, su voz era tan dulce que hasta las aves callaron su canto. Algo estaba a punto de suceder. Puedo ver la gran estrella de la mañana colgada allí en su portalámpara, que había colgado allí desde el principio del tiempo. Comienza a moverse. Bien, amados hermanos, nos hemos gozado, nos hemos glorificado al saber de que estamos aquí escuchando la voz de Dios, ese mensaje que ha sido exclusivamente para usted y para mí. Qué gran privilegio es saber que Él ha enviado un mensajero y especialmente que lo ha escogido y me ha escogido a usted y a mí para este final de este tiempo, donde quizás cuántas personas quisieron vivir este tiempo, pero a Él le plació llamarlo y escogernos a usted y a mí para este tiempo y traernos el mensaje para prepararnos. Amén. Así vamos a estar orando. Si usted tiene una petición, tiene una necesidad, colóquela ante Él. Él conoce y sabe esa necesidad y esa petición. Oremos. Oh Padre bueno y bondadoso, Señor, autor de la vida y de todo buen don, en esta hora venimos ante usted, Señor, dándole las gracias por este gran momento, Señor, que hemos tenido, Señor, especialmente de escuchar tu palabra, de estar aquí, Señor, escuchando, Señor, palabra viva y eficaz, Señor, que eso nos rejuvenece, Señor, nos aumenta la fe cada día, Señor, que son palabras, Señor, de vida eterna, Señor, que es un mensaje de preparación, Señor, pero que si no lo tomamos, Señor, va a ser un mensaje de juicio si no lo tomamos para bien, Padre. Permítenos cada día vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Danos la fuerza, la fortaleza, aumenta nuestra fe, Señor, y revélanos tu palabra, Padre. Oramos por cada petición y cada necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Oramos por cada uno de tus siervos, donde quiera que haya uno de ellos, Señor. Lo recordamos en este momento, Señor, sus hogares, sus vidas, sus peticiones, sus proyectos, Señor. Cada hogar, Señor, cada lugar. Las personas que están en las cárceles, en los hospitales, Señor, recordamos a cada uno de ellos. Tu simiente, Padre, tu novia amada, Señor, en derredor de la tierra. Señor, que seas tú con cada uno de ellos, Padre. Aquí estamos, Señor. Nos disponemos ante usted, pedimos una vez más que tú nos ayudes a prepararnos y a estar preparados, Señor, para el día de su venida, si es antes nuestra partida, Padre. Dejamos todo ante usted, Señor, una vez más en agradecimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerde, amado hermano, estar orando siempre los unos por los otros, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. El Señor Jesucristo le bendiga. Shalom para todos.